trabajo, son órdenes. Lo único que puedo hacer por usted es prestarle un espacio en la bodega para que guarde sus muebles en lo que localiza a alguno de sus hijos. Ay, sí, por favor, haga usted eso. Solo déjenos su cama. Se quedará con nosotras hasta entonces. Comprensión y respeto. La vejez cuenta. Ok, les recordamos cuestiones de seguridad, de protección civil. Ante cualquier situación vamos a seguir las indicaciones de nuestras compañeras, que son las que portan el chaleco rosa. Entonces, por favor, mantenemos la calma y vamos a utilizar las vías de evacuación, por favor, ¿vale? Pues vamos a iniciar. Esta es la mesa redonda número 2. El tema que vamos a tener son las organizaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil y los derechos de las personas mayores en México. El día de hoy vamos a tener la participación de Flavia Nau, de Piña Palmera AC. Vamos a tener la participación de Ángeles Fuentes Vera, del Comité de Derechos Humanos Ajusco, y de Mónica Yadó, del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la U de la ERDE. ¿Ok? Entonces, pues vamos a dar inicio. Iniciamos con la presentación de Flavia, por favor. Bueno, nos dejaron en profunda desventaja desde el tiempo y no tenemos a alguien que nos esté facilitando, pero vamos a colaborar entre nosotros. Bueno, nosotros estamos en la costa de Oaxaca, costa y Sierra Sur. Es una organización civil que tiene 35 años de existir y que trabaja sobre todo en población rural indígena. La que sigue, porfas. La estrategia que nosotros utilizamos se llama inclusión basada en la comunidad. Está basada en una estrategia de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, que es rehabilitación basada en la comunidad, pero nosotros rebautizamos como inclusión basada en la comunidad. ¿Sigue? Tiene que ver eminentemente con el tema de los contextos y la interculturalidad que presentan los mismos contextos. Las comunidades indígenas entre sí son muy diferenciadas, las rurales, aunque no sean indígenas, también, y las marginadas, porque también tenemos un área que va como suburbana, digamos, de algunos centros más grandes, y todo esto complica muchísimo la situación de las personas mayores y sobre todo con el tema de discapacidad, que es el tema que nosotros tenemos gran experiencia. La que sigue, porfas. El tema de accesibilidad, obviamente en Oaxaca es un tema terrible. La geografía es muy complicada. Las comunidades están muy alejadas una de otras. El tema de transporte es inexistente. Hoy en la mañana estábamos viendo que estaban como muy ocupados o preocupados en el tema de la vivienda, ¿no? Nosotros decimos, en las comunidades rurales e indígenas, las mujeres ni pueden ser dueñas de sus terrenos. Eso es, el régimen comunal no permite que una mujer tenga su nombre en un terreno. Entonces, desde ahí hay toda una discriminación, y si es mujer indígena de edad mayor y además con alguna discapacidad, eso se vuelve un tema muy complejo. ¿El que sigue? El tema principal que nosotros realizamos para poder dar algunas opciones dentro de las comunidades es a través de los procesos de formación, de empoderamiento y de información, que tiene que ser también en los idiomas que hablan las personas de cada una de las localidades y obviamente adecuados a los grupos etarios con los cuales trabajamos, porque son diferentes grupos etarios con los que nosotros trabajamos para el proceso de concientización. ¿La que sigue? El tema de incidencia y el tema de la transversalidad es un tema fuertísimo para nosotros. El tema de la discapacidad está muy ausente en la mayoría de los otros temas, sobre todo en comunidades indígenas, en el tema de
de género también, por supuesto. Y entonces buscamos siempre los actores principales del gobierno para exigir que se puedan hacer las acciones que a ellos les corresponde hacer. ¿La que sigue? El tema actualmente para nosotros es un tema que tiene que ver con el hashtag de inclusión y no solo pensión. Creemos que las pensiones son un acto en sí bueno, pero no es un tema de política pública como tal, porque no cubre los requerimientos generales que tienen las personas de las comunidades que están tan aisladas y discriminadas, sobre todo si tienes discapacidad y sobre todo si tienes alguna situación de tus años un poquito avanzados. Nosotros no decimos en las comunidades que son tercera edad o vejez, ellos dicen ancianos y ancianas, porque obviamente el tema de la vejez se ve muy distinto en un área rural, muy diferente de los ambientes urbanos, y la participación de las mujeres, principalmente las abuelas, son muy diferentes del contexto de la ciudad. La mayoría tienen sus hijas y hijos fuera de sus comunidades, fueron a buscar el sustento en otros lugares y tienen que asumir nuevamente un papel de madre en el caso de la abuela o de padre en el caso del abuelo, también los hay, y eso viene a aumentar muchísimo las circunstancias que tienen que enfrentarse. Afortunadamente tenemos un proceso bastante amplio en términos de la colectividad. Hay mucha gente participando en las comunidades y ya hay algunos avances dentro de las mismas familias, y eso permite que las mismas mujeres que tienen alguna situación de discriminación, sea por discapacidad o sea porque tiene alguna circunstancia de salud, incluso no solo con la discapacidad, y que son adultos mayores y adultas mayores, puedan ser atendidas directamente en las comunidades a través de los convenios intercomunitarios que hacemos. Gracias. Esta es nuestra aportación. Bueno, continuamos con la presentación de nuestra compañera Ángeles Fuentes Vera. Sí, mi nombre completo es María de los Ángeles, pero es un poco largo. Desde niña me daba flojera escribir con María de los Ángeles. Bueno, buenas tardes todas y todos. Yo soy María de los Ángeles Fuentes, soy la presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco, que es una organización de la sociedad civil que se fundó en 1987 por los jesuitas de la Teología de la Liberación en la Ciudad de México. El comité se dedica a la promoción y difusión de los derechos humanos en la zona de los Pedregales y en Coyoacán, en la Ciudad de México, y este comité abarca 7 colonias del sur, que he mencionado ya en varias ocasiones: Ajusco, Santo Domingo, Ruiz Cortines, Santa Úrsula, Guayamilpas y Díaz Ordaz, que son colonias de zona popular del sur de la Ciudad de México. Y el comité pertenece a diferentes redes de organizaciones, como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, que tiene 84 organizaciones en toda la República Mexicana y que se encarga desde los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, los derechos de las niñas y niños y los derechos obviamente de las personas mayores y la cuestión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todo este sector. Durante los últimos 15 años hemos documentado casos de violaciones hacia personas mayores en la colonia Ajusco, y bueno,
se ve ahí claramente cómo ha ido aumentando, porque el desempleo en nuestro país genera violencia. Si tú no das educación ni empleo a la población, tanto joven como adulta, y no se diga adultos mayores, generas violencia hacia el interior de las familias. Y también en el mismo periodo hemos enfocado nuestro trabajo a la promoción de los derechos de las personas mayores a través de materiales de difusión como el que tenemos ahí, y sacamos uno por artículo por cada uno de los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que a partir del 15 de junio de 2015 se promulgó en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Pero fundamentalmente nos hemos vinculado con instituciones públicas y organizaciones civiles, y a continuación un breve recuento de lo más significativos. Nosotros tenemos un comité intersectorial por la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores, en el que están incluidas la Academia, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el SUEP, que es el Sistema Universitario Interdisciplinario para Envejecimiento y Vejez, un poco largo, y también con la Escuela Nacional de Trabajo Social, con el grupo de posgrado de gerontología. En 2013, en un evento en la Comisión de Derechos Humanos, donde exigimos la creación de una relatoría de derechos humanos de personas mayores en la ONU. Esto fue antes de que se promulgara la convención. Ahí estamos en la Comisión de la Ciudad de México con el entonces presidente. En 2014 hubo un evento en la Comisión de Derechos Humanos. El Distrito Federal apenas cambia a Ciudad de México a partir de nuestra Constitución de la Ciudad de México, en la toma de conciencia contra el abuso y maltrato a la vejez. Nosotros cada 15 de junio hacemos una conmemoración y una toma de conciencia, sensibilizamos y concientizamos sobre el no maltrato a la vejez. En 2015 hubo una caminata del hemiciclo Juárez al Zócalo capitalino, exigiendo que México firme, ratifique y se adhiera a la Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de las personas mayores. Fue la primera en la historia de nuestro país en la que participamos viejas y viejos, personas mayores con bastón, en silla de ruedas y otros caminando con lentitud en la avenida Juárez hasta llegar al Zócalo de nuestra ciudad capital. Esta caminata ahí yo la estoy encabezando, es la que les menciono, del hemiciclo Juárez al Zócalo capitalino, exigiendo que México firme la convención. Fue el 30 de junio de 2015, 15 días después de haber salido la convención. Adelante. En 2016 hicimos unos eventos y en el que participamos un grupo de gentes mayores. No nos querían incluir en nuestra Constitución de la Ciudad de México cuando somos un grupo prioritario, no solamente en la ciudad, sino en nuestro país, y tuvimos incidencia en varios artículos de la Constitución de la Ciudad de México, en el apartado número 11 de dicha Constitución. En 2016, también con la Comisión del DF, organizamos mecanismos de exigibilidad por una vida libre de violencia contra las personas mayores. Fue en relación a lo del 2015, fue en 2016, o sea, lo hemos venido haciendo de manera ya acostumbrada. También estuvimos en un coloquio internacional sobre los derechos de las personas mayores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo decirles que ya nosotros hemos tenido incidencia y presencia no solamente en la población, sino en el legislativo con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sobre la aprobación de
de la Convención Interamericana ya antes mencionada, y también en el Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ya nada más falta que el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República, tenga la voluntad política para firmar la Convención Interamericana. Bueno, ahí no se ve bien, pero ahí está la doctora Montes de Oca, está Tere Gómez de León, está Alejandra Haas de CONAPRED y su servidora en otro evento también en relación con los derechos de nosotros, de las personas mayores, que le dimos seguimiento al de la Suprema Corte de Justicia. Ahí estábamos en el programa de radio con Patricia Kelly, que tiene un programa especializado en personas mayores y pasa por la XCB, la B Grande de México. También hemos participado no solamente en programas de radio, sino también en programas de televisión, y logramos con el que se inicia esta sesión, esta cuestión que logramos con el Canal 11, de dar y hacer presente los derechos de las personas mayores. En 2017 hubo un evento, Soy persona mayor, exijo la mayor protección a mis derechos humanos, que fue un movimiento de sensibilización y concientización en todos los territorios de la Ciudad de México, en las 16 delegaciones políticas, hoy llamadas alcaldías a partir de este gobierno central, en la que nosotros, este es nuestro lema: soy persona mayor y exijo la mayor protección a mis derechos humanos. Bueno, aquí estoy en un evento en el Senado de la República, a 2 años de la firma de la convención. Ahorita ya vamos 2015, 4 años, ¿verdad? Y todavía a ver si este presidente tiene la voluntad política para hacer y firmar, para firmar esta convención, ya que el legislativo el 23 de abril de este año le hizo un exhorto al licenciado Andrés Manuel López Obrador, considerando y exigiéndole la firma y adhesión a la convención, porque ya nada más falta que el Ejecutivo la apruebe para adherirse, porque de hecho la convención ya está en función, porque es un instrumento jurídico internacional vinculante. Ya lo han firmado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, Dominicana y Uruguay. Perdón, El Salvador, sí, El Salvador. Sí, dije El Salvador, ¿no? El Salvador, es que traté de ir en orden alfabético. Sí, El Salvador, y luego es, después de Dominicana era El Salvador, ¿cierto? Gracias por la advertencia. Y bueno, aquí estamos en un foro en el INAPAM. Como ustedes saben, el INAPAM es el órgano rector estatal a nivel nacional para nosotros las personas mayores. Ahí está la doctora Montes de Oca, como siempre presente en esas actividades por nosotros las personas mayores. Y bueno, esto es importantísimo. Le comentaba yo a la compañera Mónica de cuando estuvimos en Paraguay, una reunión regional de la sociedad civil y el envejecimiento, en la que estuvimos 7 días, gentes de Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica y gente hasta del Caribe, de las islas del Caribe, y éramos 18 estados en ese espacio, en el que hubo cantidad de personas, sobre todo de Chile. Llegaron 4 camiones, y lo más importante de esta reunión, que fue patrocinada por cada uno de nosotros, nadie nos dio dinero, fue autopagado. También estuvimos, después de terminar esa reunión regional a nivel de sociedad civil, tuvimos en el mismo Paraguay, en la capital Asunción, en la que nos invitó la CEPAL sobre el tema, y ahí vamos ya los resultados de esa reunión, que fue importantísima y es un hito en la historia de los derechos de las personas mayores. Bueno, ahí estamos en Paraguay, en la reunión regional a que nos invitó CEPAL. Ahí, como ven ustedes, está un negro muy guapo ahí, perdón por la expresión, disculpen, una persona de afrodescendiente, y está ahí
gracias, ahí estamos. Estamos en la ciudad de Asunción con compañeras de Ecuador, de Chile y la compañera argentina que es en el extremo derecho de esta foto. Los derechos humanos de las personas mayores y mecanismos para la aprobación de la violencia, ese fue el más reciente, este ya es en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y aquí está el congreso en el que estuvimos el año pasado con la doctora Montes de Oca, la UNAM. Y aquí estamos en Puebla, que de ahí nació un documento muy importante a nivel nacional que se llamó Derechos Humanos, Género y Envejecimiento. Ahí enfatizamos sobre los derechos de las mujeres mayores, porque es un sector etario más violentado que el de los hombres. Ahí estamos en la sociedad civil ante el diálogo constructivo del noveno informe periódico de México ante la CEDAW. Este documento, informe Sombra, se presentó en la ciudad de Ginebra, Suiza. Esa reunión fue antes en México, fue una reunión preparatoria. Ese documento se llevó al comité CEDAW para erradicar la discriminación a las mujeres en Ginebra, Suiza, porque es el primero en la historia del mundo que habla, reclama y exige justicia para las mujeres viejas de nuestro país. Ahí estamos también en el foro en el Tribunal Superior de Justicia, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Ana Gamble del INAPAM, el primer visitador de Derechos Humanos de la CNDH, el licenciado Elaba y su servidora. Es otro foro de protección de los derechos humanos de las personas mayores con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, también en la Ciudad de México. Este es un foro que sobre las personas mayores en el marco de la Protección Nacional de los Derechos Humanos, es sobre el documento que publicamos ya impreso y que lo voy a poner a disposición de ustedes el viernes, porque me va a tocar hablar de cuestión de género de las personas mayores. El documento que nos facilitó difundirlo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí está el licenciado Joaquín Narro y su servidora. Y bueno, en 2019 publicamos ese informe que les menciono, que presenta el Comité de la ONU, al Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y bueno, pues muchas gracias. Hay muchísimas cosas más y debo decirles que la sociedad civil no está cruzada de brazos. La sociedad civil, con 84 organizaciones a nivel nacional, está pugnando por los derechos de las personas mayores. Muchas gracias. Bueno, pasamos con nuestra tercera compañera, que sería Mónica Yadó. Bueno, muchas gracias. Es un honor formar parte de esta mesa con estas dos luchadoras. Y yo voy a comentarles un poco sobre lo que ha sido un trabajo etnográfico, básicamente, que he desarrollado en lo que tiene que ver con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas sobre envejecimiento en Uruguay. Esto lo armamos en función de tendríamos que contextualizar en lo que tiene que ver con una larga trayectoria de asociacionismo en nuestro país, Uruguay, que podríamos marcar dos momentos. Un momento que es a fines del siglo XIX,
que comienza los procesos asociacionistas en relación a pensionados y jubilados, que obedecen a una, podríamos decir, una tradición sindical importante en el país, en una época donde el país era un país muy productivo, donde había muchísimas fábricas, ya sea textiles o vinculadas a la carne, frigoríficos completamente, y eso desarrolló, digamos, industria en todo el país y produjo mucho asociacionismo. Ese es un primer momento del asociacionismo en Uruguay que tiene un corte sindical con, digamos, con una perspectiva de lucha reivindicativa. No me caigo. Todavía no. Y por otro lado, un segundo momento de asociacionismo post 82, post asambleas de envejecimiento, promovido por diferentes políticas de Estado en relación a lo que es el envejecimiento activo. Eso impacta de una manera particular en el asociacionismo uruguayo, y en función de que el Estado no produce políticas sociales que cubran integralmente al adulto mayor, sino más bien solo la perspectiva de la seguridad social, económica, o sea, la jubilación, la pensión, algún programa de vivienda un poco segmentado de más para nuestro gusto. Las asociaciones de mayores cubren las demás necesidades, ¿no? De una manera autogestiva. Desde lo que tiene que ver, por ejemplo, si estuviera Juli lo entendería perfectamente, lo que tiene que ver con el derecho a la educación. Entonces hay un desarrollo importante de lo que son las UNI-3 o las universidades de la tercera edad, para acercar la educación de una manera autogestiva a los mayores, o desde una perspectiva de envejecimiento activo, con desarrollo de actividades recreativas, lúdicas, sociales, etc. Donde se fusionan en algunos momentos con este otro movimiento social de raíz más sindical, ¿no? Esta es una cuestión peculiar del Uruguay que ahora más adelante vamos a retomar. Entonces yo básicamente lo que les voy a conversar, y esto, digamos, si bien traje una presentación, es más bien para no ir por las ramas, no voy a mostrar mucha cosa. Digamos, yo esto lo trabajo a partir de lo que es etnografía. El método etnográfico supone el trabajo con la voz de la gente, con la gente en territorio. Supone un trabajo con organizaciones de la capital de Uruguay, que es Montevideo, pero también en diferentes regiones del interior del país. Y supone luego también entrevistas a informantes calificados y a efectores de las políticas públicas a nivel central y nacional. La siguiente. Sí. Por eso. Bien, todo esto lo desarrollamos desde el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, que es una propuesta programática interdisciplinaria de nuestra universidad, que la UDR es la Universidad de la República, pero nosotros somos muy particulares porque el nombre de nuestra universidad ni siquiera tiene el nombre de nuestro país, así que ni qué república no sabe qué, pero nosotros sabemos que es la República del Uruguay. Y además hacemos un seguimiento de las políticas públicas en Uruguay a través de un observatorio de envejecimiento. Básicamente trabajamos en las líneas de análisis de discurso en relación a las políticas públicas y participación. La siguiente. Esto es un poco como la idea central de la presentación, que supone la incorporación de las personas mayores a los procesos políticos en el diseño, evaluación y monitoreo de las políticas públicas, promoviendo participación bajo los enfoques de empoderamiento, envejecimiento activo, envejecimiento saludable y bienestar integral de las personas mayores, ligado a una institucionalidad.
en la defensa de los derechos desde este colectivo, que requiere una perspectiva interdisciplinaria para su comprensión y conformación de estrategias de acción política. Digamos que nuestra idea es que es tan complejo esto del diseño, y lo planteo desde esta perspectiva interdisciplinaria porque la conformación de la institucionalidad, es decir, estructuras de gobierno que ordenan, controlan, monitorean, diseñan políticas públicas, es promovida con diferentes enfoques. Si bien tenemos un gobierno con una misma tendencia política, después nos vamos a encontrar a la interna con enfoques muy diversos. Estos enfoques diversos van a obedecer a diferentes perspectivas, ya sea una perspectiva economicista, desde una perspectiva de la seguridad social, o desde una perspectiva biomédica, salubrista, digamos, asistencialista, pero en el sentido, digamos, pobre del término asistencial, ¿no? No solo en términos de la asistencia en función a la necesidad, sino de convertir a la persona que es objeto de asistencia en un objeto, no en un sujeto de derecho. Entonces, si bien hay todo un desarrollo de políticas de Estado propuestas desde un paradigma del envejecimiento activo y de un paradigma del sujeto de derecho, en las diferentes políticas esto se refleja de una manera muy heterogénea. No es lo mismo según qué tipo de política sea. Aún así, y eso es lo que nos mueve a desarrollar esta investigación de la relación de las personas mayores organizadas con el Estado, a que aparece una nueva institucionalidad. Una nueva institucionalidad que es el Instituto Nacional del Adulto Mayor, dentro de un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que es una propuesta también que sale de convenciones internacionales, sobre todo en América Latina, donde vamos a ir encontrando diferentes cuestiones. Entonces, en función de esto aparece esta nueva institucionalidad que pretende centralizar todas estas políticas y además promover una nueva forma de participación de los adultos mayores, ¿no? Que unifique las acciones sociales de estas vertientes que yo les comentaba hoy, la vertiente que viene de una historia sindical, que es de fines del siglo XVIII, de fines del siglo XIX, y una vertiente que surge post asambleas de envejecimiento de la ONU. Siguiente. Entonces, esto supone repensar las políticas, de dónde vienen y las trayectorias del asociacionismo de dónde viene. Por un lado, un estado de bienestar que en Uruguay cubre todo lo que sería un poco más de la primera parte del siglo XX, y luego un estado de empresa o neoliberal, ¿no? Que se asienta especialmente durante la dictadura y postdictadura, para luego digamos, comenzar con lo que serían un Estado con una propuesta de gobierno progresista que para algunos puede sonar socialdemócrata, para otros es la búsqueda de la digamos, implantación de una perspectiva de paradigma de derecho en relación a las políticas públicas como algo avanzado, progresista, pero que estructuralmente o económicamente todavía no transforma al Estado. De todas maneras, esto ha promovido en Uruguay muchísimas cosas. Por ejemplo, ser el primer país de América Latina que ratifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de los primeros países que legalizan la marihuana, de los primeros que tienen una ley de derecho a los transexuales, de los primeros que legalizan el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. O sea, genera una serie de promoción de leyes que tienen que ver con cuestiones de movimientos sociales que en relación a los adultos mayores
interesa bastante, porque estos movimientos sociales tienen diferentes trayectorias e historias. Siguiente. Esto supone, ¿no?, si lo pensamos en términos de empoderamiento, que es uno de los conceptos que más desarrollamos en la gerontología, desarrollar, digamos, de forma, podríamos decir, combinada, lo que sería un empoderamiento psicológico y un empoderamiento social. Pero este empoderamiento social deberíamos rescatar esa perspectiva política y colectiva del empoderamiento, que muchas veces en las acciones e intervenciones que se desarrollan desde el Estado o desde las prácticas profesionales no logra llegar a ese nivel de empoderamiento político. Siguiente. Aquí nos vamos a encontrar entonces con algunos problemas que tiene el concepto de envejecimiento activo, ¿no?, que no voy a desarrollar ahora porque ya estoy pasada de tiempo, pero que supone una serie de tensiones en relación a desde dónde surge la idea de envejecimiento activo, desde esta teoría del curso de la vida, de si se asienta o no en ciertos esencialismos, si es capturado por un discurso experto y desarrollado en ciertas propuestas que podríamos decir son casi por la galería, o discursos del sentido común. O sea, todos estos elementos generan una serie de tensiones. Siguiente. En relación a los derechos humanos, nosotros entendemos que es una estrategia fundamental, pero que cuando observamos esta cuestión del desarrollo de la perspectiva del paradigma de derecho, o sea, de un sujeto protagónico en la defensa de sus derechos, en las organizaciones, y en estas podríamos decir dos grandes tipologías de organizaciones, nos vamos a encontrar con ciertos problemas. Para unas organizaciones esa perspectiva supone una despolitización, ¿no?, porque vienen desde otra tradición política y de defensa. Entonces entienden que por ahí no se desarrolla adecuadamente ciertas cuestiones. Por otro lado, esta forma de desarrollar políticas y de generar conciencia en esto de empoderamiento psicológico produce, digamos, la afirmación de identidades y de esto que hoy más temprano Adriana Rovira planteaba, ¿no?, como una conciencia de sí, ¿no?, para poder desarrollar políticas de reconocimiento, políticas de empoderamiento, de defender el derecho a la vida, de defender el derecho a ser viejo. Siguiente. En relación a todo esto, y ahí, digamos, es la única foto que pude poner, que son, digamos, de nuestras viejas luchadoras, ahí está Elsa Schweppes, Mirta Turino, Mari Ubios, que son de Montevideo y de diferentes partes del país, que conforman parte de una red de adultos mayores que de alguna manera empieza a producir desde lo que es la articulación de la política social con las organizaciones sociales en una nueva estrategia de articulación de la acción social que promueve un nivel de concientización muy importante. Pero a nivel político aún no logran tener una suficiente incidencia. O sea, se requiere, podríamos decir, necesitamos producir todavía mayor, tal vez madurez política, tal vez mayores reconocimientos colectivos, pero que no queden en reconocimientos narcisistas. Necesitamos mapear aún más esas tensiones entre las organizaciones para poder accionar adecuadamente, ya que la forma en que se tensionan estos dos conjuntos de organizaciones que obedecen a estrategias de política pública diferentes, digamos, generan falsas contradicciones que no ayudan al desarrollo de un colectivo político más potente. Que no quiere decir que no exista, existen colectivos políticos potentes, pero quedan capturados en determinadas lógicas de la política pública que
que para mi gusto a veces quedan en una cuestión muy corporativa. Esto obviamente tiene mucho que ver con el funcionamiento y la historia de Uruguay, ¿no? Que tiene una larga trayectoria de organización social y que ha producido por ahí unos nuevos órdenes de funcionamiento que a veces caen en cuestiones corporativas. Entonces, yo quiero señalar esto porque es un poco lo que hablábamos hoy, que conquistar, digamos, hacer algo disruptivo genera un nuevo orden, ¿no? Y ese nuevo orden va a haber que subvertirlo también. Y yo creo que hoy, en el proceso de transformación de políticas públicas en Uruguay en relación a las organizaciones sociales de adultos mayores en Uruguay, se requiere esa subversión también. El siguiente creo que ya es la última. Básicamente eso, ¿no? El discurso del colectivo de personas mayores crece en reflexividad sobre sí mismos y en relación a considerar el trabajo conjunto con la nueva institucionalidad que habilita espacios de diálogo con expertos, el Estado y los representantes políticos partidarios, con obstáculos y logros. O sea, estamos en un proceso, reconocemos el proceso, pero también reconocemos los obstáculos. ¿Cómo entonces, digamos, las preguntas que nos quedan a partir de esta exploración es cómo superar estos obstáculos? Gracias. Bueno, pues la verdad es que nos hablaron de bastantes temas que pueden abrir varias preguntas. Tenemos poco tiempo para las preguntas, pero entre lo que yo destacaría de lo que nos presentaron las compañeras sería, uno, el papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de los derechos humanos en las personas mayores. Obviamente esto iría ligado a contextos muy específicos. Las compañeras nos hablaron de 3 contextos totalmente diferentes, en donde destacaríamos el papel que han tenido las instituciones en cada uno de esos contextos y obviamente los derechos tanto culturales como ambientales que estarían directamente relacionados con las cuestiones del género, por un lado. Por el otro, la cuestión de la violencia, la cuestión de la pobreza y la cuestión de la discapacidad, ¿no? Cómo estos 4 elementos están directamente relacionados a un contexto específico, pero cómo es que desde su trabajo en la sociedad civil, ellas han logrado fortalecer el papel del adulto mayor y a la vez empoderarlos en función de que se vaya hablando acerca de sus derechos de una manera totalmente distinta. Creo yo que lo que tendríamos que destacar de esta mesa tendría que ser la parte de la incorporación de las personas mayores a los procesos políticos. ¿Cómo es que a través de ellos también podemos generar políticas públicas que nos permitan llevar a una madurez que es muy necesaria? Pero por el otro lado, ¿cómo es que estas políticas públicas podrían llevarnos a una vejez que esté relacionada con el bienestar, que esté relacionada, ¿por qué no?, también con la cuestión empresarial, pero desde la participación activa del adulto mayor y sobre todo con la cuestión de los procesos progresistas? No sé si alguien del público tiene alguna duda acerca de lo que nos presentaron nuestras compañeras para que sus preguntas sean respondidas. ¿Alguien que tenga preguntas? ¿Una duda? ¿Un comentario? La idea sería interactuar también con ellas. Tienen la oportunidad pues de que les resuelvan sus dudas. ¿No? ¿Nadie? Annie, por favor, pasas el micrófono. Ok, empezamos con una arriba, luego en la segunda fila y de este lado. Buenas tardes, mi nombre es Alba Lucía Chavarriaga y vengo de Colombia. Quisiera compartir, digamos, en todo el proceso que nos hemos estado conversando, hay asuntos que en la región no son diferentes. En Colombia también
nosotros estamos, digamos, movilizando a las personas mayores para reclamar sus derechos y empoderarse. Nosotros lo hemos venido haciendo a partir de organizaciones que en el territorio se conocen como el nombre de cabildos mayores. Los cabildos mayores son unos organismos de participación, pero son elegidos por voto popular. Las mismas personas mayores los eligen y son acompañados por la registraduría de los municipios en el departamento de Antioquia y tienen un puesto, pues un puesto en las organizaciones del Estado y en las organizaciones civiles. Es decir, son unos organismos que hacen de intermediarios, hacen el puente con las personas mayores y con los programas y algunas instituciones del Estado. También se articulan con la academia. Entonces, venimos haciendo, pues, digamos, el trabajo para lograr una articulación entre organizaciones civiles, entre la academia y el Estado, para reivindicar los derechos de las personas mayores. En el asunto, por ejemplo, nosotros también estamos, como está México, digamos, trabajando fuertemente porque el gobierno se adhiera y se comprometa con la Convención Interamericana. Inclusive ahora el 15 de junio sacamos declaratorias frente a este asunto, porque nosotros también tenemos un gobierno que desconoce, pues, no desconoce los derechos de las personas mayores, así tengamos la política pública, que son políticas públicas construidas con la participación de estas personas mayores. Entonces, nuestra situación en Colombia no es diferente de la región. Estamos, yo creo que, enfocados en el mismo norte, y sabemos que tenemos que seguir visibilizando este asunto. Entonces, es como para traer la voz que entre todos nos tenemos que motivar para seguir entonces en este sueño de tener una sociedad para todas las edades donde las personas mayores sean unos sujetos políticos. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vimos específicamente en el caso de Uruguay y quizá la organización de la Ciudad de México, que son organizaciones que están más dirigidas a la incidencia de política pública. Para el caso de la organización que trabaja acá en Oaxaca, me gustaría un poquito que nos compartiera qué tan sencillo o complejo es que las personas adultas mayores por sí mismas se sientan que ellas forman parte importante de esto que ellas quieren vivir, ¿no? en esta etapa de vida, porque de repente desde las instituciones o desde algunas OSCs dirigimos y decimos necesitas esto, pero ellas ¿qué es lo que en verdad necesitan y cómo es que ellas logran concientizar que ellas mismas son las que deberían de exigir y a través de qué mecanismos podrían incidir en estas acciones, ya sea gubernamentales o ciudadanas? Sí se escucha, ¿no? Bueno, el tema del reconocimiento personal de cada quien, ¿no? Y de cada grupo en cuanto a sus derechos es un proceso que se va construyendo en el camino del trabajo, ¿no? No se da de la noche a la mañana, pero sí es un proceso que se construye a través de grupos que nosotros llamamos potenciadores, en donde los diferentes temas salen a flotes y se discuten entre ellos y deciden qué acciones y en qué tiempo pueden ir retomando cada una de estas acciones. Pero es un proceso muy largo porque no solo es el tema del adulto mayor, es el tema de la discapacidad, es el tema de los pueblos indígenas, es el tema de la territorialidad, todo se conjuga, ¿no? No se puede trabajar solo un aspecto si estás haciendo un trabajo comunitario, pero obviamente son ellos, cada uno de los actores, los que tienen que ir definiendo las acciones y con qué instancia tendríamos o tenemos que ir trabajando los aspectos que a ellos son importantes. Muchas gracias. La saludo desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Angelita.
señorita Flavia Mónica, además una gran admiradora de sus trabajos. Felicidades por las maravillosas ponencias y mensajes. Preguntarles concretamente cómo sería, dada la importancia de la labor de las organizaciones social civil, cómo sería un entorno facilitador de estas labores desde el ámbito institucional. Es decir, hay una preocupación muy notada actualmente sobre la estigmatización que se tiene sobre una imagen negativa que se está posicionando sobre la labor de las organizaciones sociedad civil. ¿Cómo ustedes consideran que además de la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores, que en sí mismo no es un tema en la agenda pública y que encima de esto viene la imagen negativa que actualmente se le está dando a las organizaciones sociedad civil, qué consideran ustedes que sería un entorno facilitador, un entorno positivo que desde las instituciones nacionales de derechos humanos podamos colaborar? Pues muchísimas gracias por tus apreciaciones, querida Talía. Pues yo considero es un proceso que pues sí también tiene sus memorias, ¿verdad? Cuestiones que nosotros estamos viendo en el actual gobierno de nuestro país, de veras que nos bajan la moral y nos sientan en la cuestión de la incertidumbre. Porque la manera de desprestigiar no tanto a las instituciones de derechos humanos, sino a las organizaciones de sociedad civil, demerita el trabajo no solamente de 1 año ni de 2 años, de más de 40 años de trabajo de muchas de ellas y de las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de la Ciudad de México, que han sido factores importantes en el proceso de desarrollo y socialización de los derechos en todos los niveles, tanto de la ciudad como en los diferentes territorios de nuestro país. Y bueno, la pregunta sí queda de los 64 millones de euros, porque es un poco difícil ante la cerrazón de un gobierno que definitivamente está relegando los derechos humanos a un nivel de veras bastante deplorable. A mí me da tristeza la situación. Y pues yo creo que sí debemos trabajar desde las bases con las instituciones, si es que se conserva, porque parece que hay el interés de desprestigiar para quitar. En el momento que te desprestigian, te bajan el perfil ante la ciudadanía y es un motivo más y una estrategia para desaparecer tanto a las instituciones como a los grupos y comunidades de base. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues vamos a cerrar nuestra mesa del día de hoy. Les damos las gracias por su participación y les